Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Boa tarde a todos y todas. Em, es un gusto verlos, la verdad. Es un año muy difícil y muy complejo para todos nosotros. Y es siempre un gusto estas ocasiones en que nos podemos encontrar de alguna forma. Ya he hecho este aviso inicial de que vamos a grabar esta sesión, que será disponibilizada para todos aquellos que no pueden estar con nosotros hoy día, para que después lo puedan disfrutar también. Um, bueno, la lengua de comunicación será, bueno, un poco la lengua castellana, pero también el portugués, por supuesto. Y tendremos una sesión final que no quedará en el vídeo que subiremos online, de un momento para preguntas, comentarios, un debate. Y ahí todas las lenguas son muy bienvenidas, por eso estén muy a gusto en esa ocasión para hablar lo que quieran. Um, bueno, también es un gusto para mí y para todos nosotros que integramos este grupo de investigación Historia de las Inquisiciones, tener una segunda actividad este año, ¿no? Ha sido, como todos sabemos, un año un poco difícil para concretizar algunos proyectos y entonces nos resulta una felicidad muy grande poder presentar este dossier que en el fondo parte de una investigación, de una propuesta metodológica, historiográfica que ha nacido en el marco también de este grupo de investigación. Este es un grupo que formalmente ha nacido en 2018, pero en realidad lo hemos venido un poco elaborando y planteando y pensando y discutiendo entre todos nosotros en distintas partes del mundo, en un momento donde podíamos todavía viajar y encontrarnos de un lado u otro del océano. Lo hemos ido construyendo con la ayuda de muchos que están aquí con nosotros, directo o indirectamente, y, y lo fundamos, inauguramos, digamos así, en 2018. La propuesta teórica de este grupo es sobre todo mirar a la Inquisición, al fenómeno inquisitorial, en una perspectiva comparada, a una escala global y percibir el impacto de la Inquisición, de esta institución a lo largo de los siglos en las distintas sociedades en que actuó. Este es un poco, de una forma muy general y muy simplificada, nuestra propuesta metodológica. Y es también en este marco que justamente este dossier que se presenta hoy, que es coordinado por Jacqueline Vassal y Miguel Rodrigues Lourenço, que se intitula Debates y proyectos sobre la fundación de nuevos distritos inquisitoriales en América y Asia, en los siglos XVI a XIX, es justo en ese marco teórico que este dossier también encaja y también ha sido creado, y los coordinadores y las autoras también de este dossier lo podrán explicar en breves momentos en esta sesión. Este dossier ha sido publicado en la revista Histórica, que es una publicación semestral de la sección de Historia del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y es justo por eso, para que nos pueda hablar también de esta publicación y, en fin, de la publicación de este dossier en particular, que invito a tomar la palabra al primer orador de esta tarde, que es el profesor Pedro Gibovich, justo director de la revista Histórica y profesor de esta universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Pedro. Bueno, buenos días a todos o buenas tardes. Muchísimas gracias por programar esta reunión, esta presentación del dossier. Gracias a Susana Mateo, pero también y especial reconocimiento, ¿no? A Miguel Lorenzo y a Jacqueline Basalo por la iniciativa de proponer la publicación del dossier en la revista Histórica. Entonces, los artículos de Miguel, de Jacqueline, de la profesora Ana Pereira, como también de la profesora Consolación Mayen, ¿no?
han sido bien acogidos en esta publicación, ¿no? Fundada en 1977 en el Departamento de Humanidades de la Universidad Católica. Cuando Miguel y Jacqueline me propusieron la idea de publicar este dossier histórica, me pareció excelente, porque sin duda, bueno, sobre la Inquisición se ha escrito mucho, pero un excelente espacio, un magnífico espacio para el debate son las revistas académicas. Entonces, yo particularmente estoy interesado en la historia de la Inquisición y estoy particularmente interesado en estimular el estudio de la Inquisición en el ámbito peruano, ¿no? Me pareció una propuesta realmente fascinante. Como fascinante también me pareció la propuesta de hacer un diálogo, establecer un diálogo entre los autores de este dossier. Bueno, también me resulta particularmente grato esta mañana en Lima tener a Gabriel Torres Puga, un especialista sobre el tema. Entonces, dicho esto, estas breves palabras de presentación, ¿no? Cedo la palabra a el siguiente orador. Muchas gracias, Pedro. Bueno, justo como nos comentaba Pedro Gibovich, tenemos hoy para hacer la presentación más formal del dossier a uno de los miembros de nuestro grupo de investigación también, y que creo que es la persona más adecuada para hacer esta presentación, incluso porque cuando se le comentó el tema de ese dossier, se ha quedado muy ilusionado y muy emocionado con la propuesta temática. Y Gabriel Torres Puga, que es profesor en el Colegio de México, nos hablará, bueno, hará la presentación de este dossier, enmarcando y enfocándolo también en este momento que son justo los 200 años de, bueno, el final de la Inquisición en el mundo colonial, en un cierto sentido. Entonces, esa también es su propuesta para esta tarde. Gabriel. Muchas gracias, Susana, por la invitación. Muchas gracias a todos los que están aquí, a Pedro y a pues, todos los presentes. Realmente me da mucho gusto verlos y tener la oportunidad de conversar un poco con ustedes. Quería hablar, sí, o quería que no se pasara por alto lo de los 200 años, pero en realidad voy a hablar del dossier, que es un dossier fantástico y amerita realmente una reflexión puntual, y me parece que va a generar muchos debates. Entonces, quiero hablar del dossier, pero no quería que se pasara por alto el momento en el que estamos, ¿no? O el bicentenario que se cumple, los 200 años de la supresión de la Inquisición en el mundo hispánico, yo diría, y ahí hago eco de lo que ha señalado Emilio Laparra, ¿no? Es decir, sí, efectivamente lo sabemos, hubo una Inquisición que se restableció en España después de 1823, pero fue un restablecimiento más de nombre que de forma. Ya no era la Inquisición. La Inquisición, como se le conoció, desapareció en 1820. Fue la segunda oportunidad, digamos, que tuvo, la de restablecerse entre 1814 y 1820, pero después de eso no hubo más. Y después de la Inquisición española, la Inquisición portuguesa cayó prácticamente al año siguiente, y la romana también se transformaría, ¿no? Eso ya lo podremos, o ya lo hemos debatido con Andrea, pero lo que vino después fue un colapso o una aceptación de que la Inquisición ya había colapsado. Entonces yo creo que sí es muy importante llamar la atención sobre 1820. Ciertamente hubo otras fechas anteriores que se pueden marcar muy importantes para la supresión de la Inquisición hispánica, 1808, 1813, pero la de 1820 fue la supresión definitiva, fue el fin de esa segunda oportunidad que tuvo y que como institución
ya lo hemos visto, me parece, sí intentó restablecerse. Y si no conocemos más de esos esfuerzos, es en buena medida por la pérdida de archivos, pero conforme se va rescatando algo de documentación al respecto, tal parece que hubo realmente pues un esfuerzo de restablecer la Inquisición en la última etapa. Bueno, esta reflexión que hago a los 200 años de la supresión, ¿no?, me lleva realmente a pensar el dossier que se muestra aquí como algo que está también en relación con estos debates. Si en 1813 y después en 1820 se discutía por qué la Inquisición debía desaparecer, si en esos años se discutía qué no gustaba de la Inquisición o cómo podía cambiar la Inquisición, cómo no era o cómo podía transformarse, lo que estamos viendo en lo que se presenta en este dossier es algo muy distinto, algo que sorprende, quizá con excepción del artículo de consolación, que merece una explicación aparte, porque es un momento diferente. Pero los otros trabajos que aquí se presentan nos muestran realmente la discusión sobre la Inquisición cuando la Inquisición estaba con bastante auge, ¿no?, y donde lo que se estaba planteando no era la supresión, sino su expansión. Entonces, la discusión que había en esos años era más bien sobre qué era la institución, por qué se quería que se expandiera y cuáles eran los riesgos también que conllevaba esa expansión, ¿no? Entonces, estamos viendo, creo que el dossier que presentamos aquí realmente contiene 4 artículos que debaten entre sí, que se complementan de manera muy notable y que muestran pues una situación muy, muy curiosa. Es como si jugáramos con la historia que no fue, ¿no? Me recordó mucho o me hizo pensar mucho en eso que decía, o en eso de lo que hablaba Koselleck, cuando hablaba de la experiencia acumulada y del horizonte de expectativa de cada época, ¿no? Es decir, también son parte de la historia las historias que no fueron, en tanto que se discutieron, se debatieron, se pensaron, se imaginaron. Y eso es lo que aparece en este dossier, un montón de proyectos que aparecen frustrados y que uno podría decir, bueno, si nos atenemos a la respuesta que algunos historiadores anteriores dieron, o a veces a lo que los propios documentos dicen, pues concluiríamos que nunca hubo dinero para ponerlos, para llevarlos a cabo. Pero hay más que eso, no solo es una cuestión de dinero. Lo que los autores muestran en este dossier me parece que es mucho más rico. Están viendo los argumentos, los miedos, los temores, las posibilidades, lo que podría generar todo esto, ¿no? Entonces creo que abren un debate y merece mucha atención. ¿Qué señalaría? Así a muy grandes rasgos. El artículo de Miguel Lourenço es realmente un estudio minucioso sobre la situación de la Inquisición en Filipinas en el siglo XVII. Pero no solamente es la Inquisición en Filipinas, es las órdenes religiosas en Filipinas y las expectativas de expansión misionera en Filipinas, ¿no? Entonces, como ve Miguel muy acertadamente, pues lo que está en juego es también el futuro de la Compañía de Jesús y la relación de las otras órdenes y cómo se está viendo toda la labor misional en Filipinas, ¿no? Entonces, hay muchos elementos, parecen bastante lógicos para querer que se funde un tribunal inquisitorial en Filipinas, porque se está viendo que el Tribunal de México es insuficiente para tener jurisdicción efectiva sobre esa región, y hay una serie de problemas que son los propios misioneros los que están señalando que se deben atender. Y sin embargo, como lo ve muy bien Miguel, al final no resulta, no se establece esa Inquisición. Y las razones no quedan muy claras. Por un lado, él sugiere que es la propia Compañía de Jesús, ¿no?, el propio padre general que ordena a los jesuitas desistir de ser comisarios, y eso pues le resta fuerza, porque todo parecía ser un proyecto muy jesuita, ¿no?, muy jesuítico. Pero el otro tiene que ver con el abandono terrenate y una cuestión más de estrategia política. Quizá ante ese cambio, pues no parecía algo tan necesario como se presentó en su momento, o se perdió ese impulso inicial.
Pero hay más cosas que podrían rastrearse y que lamentablemente, como él señala, pues hará falta encontrar la documentación correspondiente y sobre todo la respuesta aquella de los inquisidores de México que no aparece, ¿no? A la pregunta del Consejo de qué pensaban sobre la creación de un tribunal en Filipinas. Y ahí yo sigo pensando, creo que lo he conversado alguna vez con Miguel, pero si no me queda la duda de si el caso Paternina, de ese comisario que se le ocurrió destituir al gobernador Salcedo en Filipinas, unos años después de estas discusiones, no habrá tenido que ver en la frustración de ese proyecto de creación del Tribunal de Manila, ¿no? ¿Por qué la corona finalmente prefirió que las cosas se mantuvieran como estaban y que un tribunal como el de México continuara con una jurisdicción tan amplia sobre un espacio que le quedaba tan lejos, ¿no? Por lo visto no se quería una inquisición tan eficiente cuando se tenía tan poco control político también sobre la región. Entonces creo que por ahí podría ir algún debate. Bueno, el caso estudiado por Jacqueline Basallo me parece también muy notable. Primero porque hace eco de lo que Pedro Guibovich señalaba desde la introducción del dossier, que es la importancia de ver, digamos, cómo se va dando ese proceso de expansión de la Inquisición que se da, desde luego, con la fundación del Tribunal de Goa en 1560, pero después con los con los dos tribunales de América, el de México y el de Perú, en 70, y finalmente la creación del único tribunal que se cinde del de Perú, que es el de Cartagena en 1610, ¿no? Y ahí Jacqueline ve una cuestión muy, muy notable. Así como se crea el Tribunal de Cartagena, que es un tribunal que no me dejarán mentir ustedes, es un tribunal esencialmente caribeño, es decir, está pensado para el Caribe, está pensado para tener jurisdicción sobre Santo Domingo, sobre Cuba. Después por eso le van a adjudicar Nueva Orleans, porque es un tribunal eminentemente caribeño. Cubre un espacio, pero sigue quedando otro más que está en proceso de colonización y que por lo visto para la propia iglesia de América del Sur, pues sí requiere una atención especial, que es la región de Córdoba y la región de Buenos Aires, ¿no? Es decir, Jacqueline ve no solamente un proyecto, sino dos proyectos que se frustran, ¿no? De crear quizá dos tribunales. Eso hubiera hecho realmente un sistema de tribunales inquisitoriales en América del Sur, seguramente le hubiera dado fuerza a la institución, pero sí eran proyectos realmente complicados, ¿no? Entonces, creo que lo que muestra Jacqueline, de nuevo aquí pareciera que lo que se impone al final sí es, en cierto modo, la falta de recursos, pero también es el temor, sobre todo, de la costa, ¿no? Y de ver la posibilidad de que caiga o de que puedan caer en manos enemigas estos tribunales. Es decir, lo que no es tan consolidada es la presencia española en estas regiones. Entonces, esto hace que sea muy débil la cuestión. Pero aún así, el proyecto es bastante viable y hubo un momento en que parecía que esto se iba a hacer, ¿no? Entonces, bueno, esto todo nos hace pensar en el papel que desempeñaba la Inquisición en la propia iglesia o en las iglesias españolas, y esto no lo podemos perder de vista, ¿no? Cuando pensamos simplemente en una institución controlada por la corona, sorprende mucho ver las dinámicas internas de la propia iglesia que están solicitando o pidiendo que se creen tribunales para reforzar la autoridad eclesiástica. Esto creo que amerita también mucho debate. Pero esto me lleva al trabajo de Ana Margarida, que me pareció también sorprendente sobre los esfuerzos de crear un tribunal en Brasil, ¿no? El gran anhelo del monarca Felipe IV, que nos lleva realmente a un fenómeno distinto, ¿no? Aquí no es la propia Inquisición la que pide o la que anhela su expansión, sino todo lo contrario. Son los inquisidores de Portugal, o es el Consejo de Portugal, al que le da miedo. ¿Cuál es el modelo de Inquisición que quiere expandir Felipe IV, ¿no? Y esto también me pareció sorprendente. O sea, Felipe IV está aspirando a un nuevo tribunal,
y creo que ahí sí había dinero, voluntad, estaba todo para que se fundara el tribunal en Brasil, pero es un tribunal que ya desde ahí se va viendo que va a tener características particulares y que el monarca está esperando en cierto momento un poco más de control, creando ahí una autoridad con el obispo brasileño de Bahía para de alguna manera restarle cierta autonomía a la Inquisición portuguesa, que se había mantenido, como todos sabemos, pues separada de la española durante la unión de las coronas, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo el rey está completamente decidido a crear un tribunal y es el propio consejo el que encuentra la manera de diferir esto, de verle reparos, de decir, bueno, hay que pensar bien el proyecto, como que no acaba de cuajar, ¿no? Y se pierde esa voluntad, que después, pues ya por distintas razones, como lo explica muy bien en el artículo, pues va a resultar en otro fracaso, el de la no creación de ese tribunal de Bahía. Y al final, el tribunal de Lisboa seguirá hasta el final de la Inquisición portuguesa, pues ejerciendo su autoridad sobre, a través de comisarios, ¿no? Y de comisarios, y ciertamente, como lo ha mostrado también Bruno Feitler en muchos trabajos, pues de la propia iglesia brasileña, o sobre todo de Bahía, pero brasileña, que colaboraba más allá de los comisarios con la actividad inquisitorial. Y bueno, creo que estos 3 artículos están muy en consonancia y nos dan idea de esa etapa en la que la Inquisición realmente parecía que iba a expandirse y finalmente se frenó. Pero el último artículo, realmente también por la afinidad que tengo con esa época, bueno, la afinidad no, la cercanía que tengo por mis estudios con esa época y demás, me sorprendió mucho y realmente me llamó la atención ver un proyecto tan tardío, ¿no? Tan tardío de crear un tribunal en La Habana. Y de nuevo vemos ahí cómo toda la reflexión o la discusión sobre la posibilidad de expansión del sistema inquisitorial, pues tiene que ver siempre también con las estrategias políticas y con la idea que se tiene de las cosas como están. Entonces, parece sorprendente y al mismo tiempo muy realista. Si vemos ya con cuidado lo que se estaba proponiendo en 16. Bueno, era la última esperanza de la Inquisición y ciertamente parece lógico que el Consejo dijera, pues no hay dinero, no hay recursos, ¿cómo se les ocurre fundar un tribunal a estas alturas? Pero es que si lo vemos desde otra perspectiva, realmente era el último esfuerzo de salvar un tribunal en el mundo colonial y como muestra bien Consolación, los 2 elementos que se querían era el control de libros y el control político. O sea, es una institución que se está viendo ya como un baluarte del régimen colonial. Y esto entonces, si pensamos el desastre que había sido para la Inquisición, el colapso de su tribunal de Cartagena, pues entendemos que había perdido a un tribunal que era fundamental en esa lógica caribeña a la que me refería antes. El tribunal de Cartagena había sufrido o había prácticamente desaparecido antes de 1813, desde 1811, en medio de la independencia de Nueva Granada, y tenía un montón de problemas para restablecerse en los años en que se plantea la creación del Tribunal de Cuba. Lo que está también viendo en ese momento, no es extraño que sea que sea el gobernador o capitán general de Cuba, después virrey de México, Juan Ruiz de Apodaca, el que le dé todo el respaldo al proyecto de fundar un tribunal, ¿no? Y diga, pues es que, ¿qué está viendo? Que Cartagena ya se perdió, o que va a ser muy difícil ahí restablecer algo, y lo que él necesita es un tribunal efectivo para las islas, ¿no? Para el Caribe. Es el nuevo proyecto de tribunal caribeño que más que ampliar, pareciera casi sugerir que va a reemplazar tarde o temprano a el Tribunal de Cartagena. Pero eso ya no se va a fundar, ¿no? Ese tribunal también va a quedarse en proyecto. Pero se ve, desde luego, también la intención de hacer un contrapeso al poder episcopal, ¿no? Ya eso sí lo sabemos, había un proceso, una investigación contra el propio obispo de La Habana, ¿no? Entonces,
me parece que lo que está mostrando este dossier al entrar a este debate, pues es abrirnos los ojos a el papel que representaba la Inquisición como institución dentro de la monarquía española, más allá de su actividad propiamente en causas de fe. Lo que se está planteando en este dossier al discutir, digamos, los proyectos institucionales que no lograron llevarse a cabo, nos está poniendo realmente en el debate cuál era el papel de la institución en la monarquía, cuáles eran sus posibilidades, cuáles eran su potencial, por qué se le podía o se pensaba que se le podía utilizar con ciertas intenciones, y al mismo tiempo cuáles eran los riesgos que ello implicaba y por qué, a final de cuentas, fundar un tribunal, ¿no? Creo que eso es lo que está reflejado en este dossier, y entonces yo los felicito mucho y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de pues, continuar reflexionando y valorando la importancia de seguir pues, leyéndonos y compartiendo nuestros trabajos, que a fin de cuentas dan idea de lo que fue la actividad, la institución y el papel de varias instituciones con el mismo nombre que aspiraban, digamos, a tener una presencia universal, ¿no? Entonces, esa dimensión universal o esa dimensión amplia me parece que vuelve a quedar a la vista con estos estudios particulares sobre casos que en realidad están muy conectados. Entonces, el esfuerzo que creo que está haciendo este grupo es, de nuevo, pues conectar experiencias y reflexionar entre todos sobre fenómenos que parecen muy distintos, muy distantes, y que en el fondo, pues tienen muchos elementos en común. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que, bueno, que va a dar también pie para algunas cuestiones y comentarios al final, entre todos. Pero ahora es el momento de escuchar los culpables de estarnos aquí hoy, ¿no? Los dos responsables principales, porque hay otras dos también que ya hablarán, un poco de este crimen que es este dossier, y un poco explicarnos qué les motivó a presentar esta propuesta y la experiencia un poco de elaborar todo esto, porque ha sido un largo recorrido, como nos irán a explicar, ¿no? Llegar hasta esta publicación. Entonces, paso la palabra a Jacqueline Vasallo, del CONICET, de la Universidad Nacional de Córdoba, y a Miguel Rodríguez Lourenço, investigador aqui do Centro de Estudos de História Religiosa, da Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste y del Centro de Humanidades. Jacqueline. Muchas gracias, Susana. Bueno, es un placer verlos. Gracias por acompañarnos en esta presentación. Muchísimas gracias, Gabriel, por la lectura atenta, cuidadosa e inteligente de nuestro dossier. Así que más que agradecidos, y lo hago en nombre de mi coautor delictivo, Miguel, también, que seguramente también expresará el agradecimiento, y sin lugar a dudas, a Pedro Wigovic, que acogió nuestra propuesta, la leyó, evaluó, corrigió muy de cerca, muy atentamente, muy cuidadosamente, muy amorosamente, así que nosotros más que agradecidos para que ustedes hoy puedan leer un dossier muy cuidado por él como director de la revista histórica. Para nosotros es un placer publicar en esa revista de tanta trayectoria académica. Les cuento un poco cómo surgieron las discusiones en relación a este dossier, que tiene que ver, que condensa en realidad un trabajo que llevamos con Miguel desde hace varios años, y que hemos encontrado el modo de entender y de conciliar nuestros intereses y nuestras preocupaciones, justamente en torno a esa transferencia de las experiencias inquisitoriales de la península ibérica a las sociedades coloniales de América, de Asia
y de África, y obviamente en clave comparativa. Tomamos a los autores, ¿no es cierto?, a Bettencourt, por supuesto, desde ya, pero también es con Candel Bonnet, encontramos en ellos guías, marcas teórico-metodológicas para seguir, para comenzar a pensar, ¿no es cierto?, en estas cuestiones. Nos parecía interesante trabajar justamente estas experiencias extrapeninsulares en clave comparativa. Y encontramos los, digamos, paraguas institucionales para hacerlo. Uno de ellos fue una mesa que coordinamos en el tercer simposio de estudios inquisitoriales, Fronteras Abiertas, que tuvo como lugar de trabajo la Universidad de Alcalá de Henares en el año 2015, y que en esa primera experiencia y en esos primeros pasos de intentar pensar en clave comparativa sobre estas cuestiones, nos acompañó una de las autoras del dossier, que está aquí presente con nosotros, Ana Pereira, y después decidimos redoblar la apuesta y seguir en esta clave, en esta línea de trabajo, en una mesa especialmente organizada en el Seminario de Historia de las Inquisiciones que celebramos aquí en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba de Argentina, en el año 2017, allí en esa mesa haciendo especial hincapié en los proyectos de creación de nuevos tribunales inquisitoriales, ¿no es cierto? Y de donde entonces comenzamos a pensar y a repensar este dossier. Es decir, llegamos al dossier con un trabajo de largo aliento, de enormes, digamos, discusiones institucionales y extrainstitucionales en la conformación también del grupo. Llegamos con compartir preocupaciones, con compartir documentos, pero también falta de documentos, porque también hay que decirlo. Es un dossier que concretamos fundamentalmente este año de pandemia, donde algunos de nosotros, de los autores del dossier, pensábamos hacer archivos en ciertos, en archivos que debieron cerrar por la cuestión del COVID que todos conocemos. Es decir, transitamos y llegamos a este dossier después de muchas discusiones, de mucho compartir, de este trabajo que veía Gabriel, que en realidad lo veníamos haciendo a la hora de leernos, de pensarnos como autores, y de pensar la modalidad del dossier para convertirlo en un aporte que va más allá de trabajar de trabajar tribunales, ¿no es cierto?, de trabajar comisarías, sino pensar lo que quiso hacer la Inquisición y no pudo en otras escalas. Es un trabajo que no está cerrado con este dossier, es un trabajo que invita a reflexionar teórica y metodológicamente a otros autores que se quieran sumar a este desafío de seguir pensando la Inquisición, las Inquisiciones en claves comparativas. Muchas gracias, Jacqueline. Yo continúo tus palabras. Quisiera solamente subrayar algunos puntos. O sea, quisiera decir que este dossier fue organizado por dos personas que trabajan el fenómeno inquisitorial desde la periferia. Y esto es algo que yo creo que es importante, porque cuando uno toma la periferia como punto de partida, o sea, la periferia en su relación con el centro, esta realidad llamada Inquisición nos surge de manera distinta. Al decir periferia, no me refiero únicamente a ciudades como Manila, como Bahía, Córdoba, La Habana, que son las que podrán encontrar en las páginas de este número de la revista histórica. A partir del momento en que abandonamos el interior del Palacio del Santo Oficio, sea el cual sea, estamos en la mera periferia. La periferia es, por lo tanto, la sociedad en su conjunto que tiene que, y yo creo que este es el término, gestionar el fenómeno inquisitorial. Porque este gestionar no es solo sufrir el impacto de la actuación inquisitorial, es decir, la detención, el juicio y la sentencia de los elementos de una sociedad. Es claro el resistir, pero también el ajustarse, el negociar, y esto es lo que nos trae aquí hoy, el abrazar el proyecto inquisitorial en su sentido más amplio.
Y precisamente estas últimas actitudes fueron las que quisimos analizar con nuestra propuesta de dossier. ¿Cómo entender, como lo señalaba hace poco Gabriel, en sociedades tan distintas entre sí, y lo fueron realmente, la elaboración de propuestas concretas destinadas a establecer una estructura, para retomar un título icónico, de vigilancia y punición? ¿Qué fue lo que hizo del mundo americano colonial, en especial, pero también del asiático, un espacio tan fértil para la emergencia de propuestas de fundación de nuevos distritos inquisitoriales? Sí, porque estos 4 escenarios que les presentamos en este número no fueron los únicos proyectos de fundación de nuevos tribunales, sino que hubo más en Filipinas, incluso también en Guatemala, y seguramente otros casos quedarán sepultados en los fondos de los archivos. Y una parte de la respuesta a estas preguntas la encontramos en la distancia, en esta configuración de gigantismo de estos distritos inquisitoriales de México, de Lima, de Cartagena de Indias y de Lisboa, de que hablaba Bartolomé Escandel-Bonet, que mencionaba hace poco Jacqueline. Este trabajo, ya se subrayó aquí, fue realizado en el marco de nuestro grupo sobre de historia de las Inquisiciones, y precisamente fue el autor de la obra homónima en la cual este grupo se inspira, Francisco Bettencourt, quien en su libro señalaba la necesidad de superar visiones compartimentadas del Santo Oficio. Y como tal, por medio de estos 4 estudios quisimos poner en diálogo respuestas paralelas o actitudes comunes por parte de las sociedades coloniales ante el Santo Oficio. En este grupo tenemos la convicción de que, sin olvidar el aspecto institucional, hay una línea de trabajo que urge investigar acerca del fenómeno llamado Inquisición, y es el conjunto de las reacciones y de las respuestas sociales provocadas por esta estructura que comparte su cotidiano con la sociedad, de la cual es un componente no transitorio y cuya continuidad durante un largo periodo no estuvo verdaderamente en discusión. Y quisiera terminar con agradecimientos muy sentidos, o sea, muy sinceros. A Pedro Guibovich, que desde el primer momento se mostró muy disponible y receptivo a publicar estos cuatro estudios en la revista histórica. Le agradezco muchísimo a Gabriel su magnífica y profunda presentación, me encantó escucharla, y creo que es lo que Jacqueline y yo desearíamos para una presentación de este dossier. Le agradezco a Jacqueline por su profunda paciencia por continuar a trabajar conmigo desde 2015. Sé que no es fácil. Y también le agradezco muchísimo a las autoras. Ana, como decía Jacqueline, estuvo con nosotros en 2015. Podría haber publicado una parte de lo que nos presentó aquí, que ya en su entonces era muy novedoso. Le pedimos que reservara una parte de su trabajo para este dossier y esperó 4 años para publicar sus novedades. Entonces le estoy muy agradecido, de verdad. Y a Consolación, que desde el primer momento en que me habló de su tema, de la documentación que había descubierto en el Archivo General de Indias, yo sabía que tenía que rescatarla para pensar esta temática en conjunto. Así que, Consolación, también muchas gracias por tu participación en este dossier. Bueno, justo como fueron ahora nomeadas, seguimos para las 2 autoras, bueno, los coordinadores también autores, pero ya un poco presentaron sus líneas, e passo a palavra à minha colega e amiga Ana Pereira, que é sempre um gosto vê-la, que está do outro lado do Atlântico, na Universidade Federal de Alagoas, e para tecer algumas considerações sobre esta experiência de publicar este artigo e também sobre, de facto, as novidades que o teu estudo traz tão importantes para o tema. Obrigada. Obrigada, Susana.
Antes de mais, eu vou pedir desculpa por falar em português, mas eu não quero ferir os vossos ouvidos com o meu portunhol. Eu vou falar pausadamente, espero que todos me entendam. E antes de mais, eu queria agradecer o convite para participar nesta apresentação, claro. Queria agradecer a leitura do Gabriel, que foi muito atenta e muito certeira. Agradecer ao Miguel e à Jacqueline pela paciência, pela insistência e pela persistência em publicar este dossiê, que foi uma aventura, mas uma aventura bem sucedida. Agradeço em particular à Jacqueline, que fez a tradução do meu artigo para o castelhano, que eu não me atreveria a fazer, obviamente. E eu vou só fazer algumas observações breves sobre este tema, que é um tema que me interessou e que me provocou inicialmente já há algum tempo. Não era o objetivo central das minhas pesquisas. Eu comecei por interessar-me por um outro não assunto, que era a presença ou não da Inquisição nas chamadas capitanias de baixo, ou seja, na região meridional do Brasil, antes do início do século XVIII. Até aí, todos os estudos, ou quase todos os estudos, sobre a Inquisição no Brasil e a atuação, o impacto da Inquisição no Brasil, estavam concentrados na região nordestina, sobretudo nos núcleos Bahia, Pernambuco, que eram os mais desenvolvidos, os mais importantes sob o ponto de vista económico, e em relação às capitanias do Sul havia muito pouca informação e havia basicamente uma ideia aceita por todos, que era a de que a Inquisição não teria tido nenhuma presença significativa nesta região até ao início do século XVIII, que coincide com o início da exploração mineira, da exploração de ouro na região de Minas Gerais, e que, portanto, dá origem ou provoca o desenvolvimento económico desta região, não é? com o centro no Rio de Janeiro. E foi ao pesquisar este não assunto, que afinal era mais complicado, que eu me deparei pela primeira vez com esta questão, ou com esta não questão do tribunal, de não ter havido um tribunal da Inquisição no Brasil. Alguns autores, vários autores, já tinham tratado este assunto de uma forma mais ou menos breve, desde o José Gonçalves Salvador, a Anita Novinsky, até mais recentemente o Francisco Bettencourt, que basicamente resumiu uma ideia que era defendida por todos, dizendo que no Brasil teria imperado uma realpolitik e que os inquisidores, a Igreja, a coroa, todos se puseram de acordo para que não fosse criado ali um tribunal, tendo em conta a presença muito significativa de cristãos novos no território brasileiro e o papel que eles tinham na economia da colónia, designadamente na produção e comércio do açúcar. Esta resposta não me parecia totalmente satisfatória, porque consultando a documentação, contactando com a documentação,
era fácil perceber que já desde o século XVI, durante todo o século XVII e até ao século XVIII, há muitas manifestações, não só por parte de elementos da Igreja no Brasil, mas até por parte de governantes, portanto representantes do poder central e de simples colonos. Há muitas manifestações a pedir insistentemente o estabelecimento, a implantação da Inquisição no território brasileiro. Ao mesmo tempo vão chegando cada vez mais denúncias a Lisboa. E, a partir de meados do século XVI, nós assistimos ao desenvolvimento da colónia, à instauração de um aparelho político-administrativo, judiciário, financeiro, à implantação do poder da Igreja, não é? Que progressivamente se vai alargando todo o território, e a Inquisição, que supostamente, não é, enquanto guardiã da ortodoxia católica, deveria ter um papel central, não é, na implantação do poder metropolitano, ela não queria um tribunal. Ela não queria uma estrutura permanente na colónia, e a própria rede de funcionários, principalmente comissários e familiares, vai se implantando de uma forma muito, muito lenta, e só no século XVIII é que efetivamente atinge uma expressão muito significativa. Bom, tudo isto me parecia interessante e eu decidi explorar esta questão mais a fundo, porque me parecia que perceber por que razão ou por que razões é que não houve um tribunal no Brasil seria importante para perceber as relações entre centro e periferia, não é? Voltando ao que o Miguel dizia, entre centro e periferia, entre os centros distritais e as periferias inquisitoriais, para perceber o próprio funcionamento da instituição, a lógica da instituição. Eu peguei, naturalmente, naquilo que havia, e o que havia era a correspondência entre o tribunal e a coroa, principalmente na época de Filipe IV, não é? Que, como disse o Gabriel, tinha todo o interesse em criar um tribunal no Brasil. Isto fazia parte de uma estratégia mais ampla de controle da Inquisição e de implantação do poder da coroa castelhana por intermédio da Inquisição. É a época em que há várias visitas inquisitoriais aos territórios extra-europeus, e este projeto de criação de um tribunal no Brasil está claramente integrado nessa estratégia mais ampla, não é? Mas a Inquisição opõe-se, e opõe-se de uma forma muito diplomática, mas opõe-se porque zela pela sua autonomia, e portanto não aceita as condições impostas pelo rei, ou que ele pretendia ver observadas. E isso fica mais evidente, ou torna-se mais evidente, quando eu posteriormente descubro o encontro, por sorte, porque estas coisas têm um elemento de sorte sempre, encontro a correspondência entre a Inquisição e o rei, já não o rei espanhol, mas Dom João IV, o rei da Restauração, na década de 1650, e depois com o regente futuro rei Dom Pedro, no início da década de 70. Nesta altura, nestes dois momentos, há novas tentativas
para o estabelecimento de um tribunal do Brasil, com a iniciativa a partir da Inquisição e não do rei. E isso, para já, esses dois factos não eram conhecidos. Nós não sabíamos que teria havido novas tentativas, já na segunda metade do século XVII, para a criação de um tribunal. Mas, além disso, esta correspondência vai, eu acho que, esclarecer as razões do fracasso do projeto na década de 20, na medida em que fica claro que, certo, houve fatores de ordem local que contribuíram para que o projeto não vingasse, e aí eu concordo com a Anita Nowinski quando ela fala sobre essas causas locais. Houve uma série de incidências históricas que têm a ver com a ocupação da Bahia, a tomada de Pernambuco, depois a restauração, enfim, vários fatores, mas que o elemento fundamental terá sido a falta de convergência, principalmente entre a Inquisição e a Coroa, e a intransigência da Inquisição na defesa da sua autonomia e na defesa da sua própria imagem, do seu prestígio, que eu acho que é um aspecto importante para entender a atuação da instituição relativamente ao Brasil. Principalmente por isto, porque todos os visitadores que no século XVII foram enviados ao Brasil pelo Tribunal de Lisboa, e foram 3, bom, o primeiro ainda no século XVI, o segundo e o terceiro no século XVII, na década de 20, precisamente do século XVII, todos eles tiveram um comportamento deplorável. Houve imensas queixas, muitas queixas sobre a atuação dos visitadores. Não só sobre o seu desempenho profissional, como sobre a ética e a moral destes representantes do Tribunal da Fé. E o mesmo aconteceu com os primeiros funcionários permanentes, designadamente com o primeiro comissário que foi nomeado para o Rio de Janeiro, que também teve um comportamento censurável, que deu inclusivamente origem a um processo, e ele acabou por ser expulso da Inquisição, deixou de ser funcionário da Inquisição. E a ideia com que eu fico é que a Inquisição de Lisboa preferiu julgar pelo seguro, digamos assim, sabendo que a distância que separava o Brasil de Portugal não era tão grande, obviamente, como a distância que separava Portugal da Índia, por exemplo. O tribunal resolveu julgar pelo seguro, manter o controle em Lisboa, servir-se da estrutura da Igreja no Brasil e principalmente da colaboração com os jesuítas, que foram o braço direito da Inquisição no território brasileiro. E isso para manter a sua autonomia, mas para manter também, eu acho, para preservar a sua imagem e o seu prestígio. E é por isso que eu digo que esta questão, ou esta não questão, este não assunto, voltando às observações do Gabriel, que eu acho que foram muito bem colocadas, este não assunto é importante para perceber, como eu dizia, a atuação e a presença da Inquisição nos territórios periféricos, não é? Designadamente nos territórios extra-europeus, para perceber as estratégias e a capacidade de adaptação da instituição às condições locais, sem perder de vista a sua autonomia, os seus interesses, a sua imagem e o seu prestígio.
E com isso eu termino, espero não me ter alongado demasiado. Termino, não sem antes fazer uma pequena referência, porque estou a ver ali o cartaz que está ao lado da Susana. Hoje é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, então é uma boa ocasião para pensarmos em todas as mulheres que foram vítimas da violência e da perseguição da Inquisição, muitas vezes como reflexo da violência patriarcal, não é? E com isso eu termino. Obrigada. Obrigada, Ana, pelas tuas reflexões, porque de facto eu penso que o teu artigo, todos os artigos deste dossiê obviamente são extremamente importantes e inovadores. Para o caso da historiografia portuguesa e brasileira, penso que o teu artigo vai ter um impacto muito importante e felicito também pessoalmente por isso. Penso que é importante revisitarmos a historiografia também e apresentar nova documentação que, enfim, nos faz pensar, e aproveito de facto o teu mote final para, sim, trouxe-o para nos acompanhar nesta sessão, porque penso que são temas, infelizmente, muito presentes no nosso cotidiano e na nossa contemporaneidade, e que estas reflexões e estes momentos de reflexão eu também espero que façam que possamos construir um mundo melhor, um futuro melhor de alguma maneira. Portanto, é a minha esperança y os meus votos para todos. Y bueno, tenemos una otra autora que me da mucho gusto verla, porque ya desde mucho que no la puedo mirar de cerca, Consolación Fernández, que es investigadora del Centro de Estudos de História Religiosa da Universidade Católica Portuguesa, nuestra colega aquí también en el centro, y que nos hablará también un poco de su experiencia y sobre todo de su incursión inquisitorial, porque eso sí ha sido también una aventura bien interesante, me parece. Consolación. Bueno, muchas gracias, Susana. La verdad es que me da un placer enorme verte a ti, veros a todos los amigos, a colegas que no conocía y que, bueno, la verdad que me hace tremendamente feliz. Estoy emocionada por tus palabras, la verdad. Están siendo para todos, yo creo que una etapa, tú lo comentabas al principio, bastante difícil para todos. Muchos proyectos se han visto frustrados o pospuestos, y entonces la verdad que la oportunidad de reunirse con amigos y de retomar un poco la normalidad, pues es motivo de una gran alegría en estos días. Y entonces, bueno, pues transmitiros que me alegra mucho veros. Y bueno, esperar que a vosotros os veo que estáis bien y que vuestras familias también estén, pues bueno, bien también, ¿no? Así que muchas gracias, Susana. Bueno, yo quiero empezar obviamente por los agradecimientos. Quiero agradecer a Pedro y a Gabriel por la presentación que han hecho, a Gabriel por la atenta lectura que ha hecho, porque creo que ha dado en el clavo, ¿no? Ha conseguido encontrar el punto de unión entre todos los trabajos, más allá de los casos particulares. Entonces, quiero darle la enhorabuena. Quiero agradecer también, bueno, ya lo han hecho los coordinadores, pero es verdad que quiero agradecer a Pedro Wibowicz que bueno, pues que haya acogido el dossier, que también, bueno, pues agradecérselo. Y obviamente quiero agradecer a los coordinadores del dossier por haberme invitado a participar y por el gran trabajo que han hecho, porque ha sido un trabajo de muchos años y que finalmente hoy es realidad, y que espero que, bueno, que sirva para abrir nuevas discusiones, nuevos debates, nuevas perspectivas de trabajo. Pero bueno, por lo que me toca en el plano más personal a mí, yo sí que debo decir que el responsable directo de que yo esté hoy aquí es Miguel, ¿vale? Su insistencia, su confianza en las posibilidades, en el interés del trabajo que he presentado, me convencieron para participar. Y un poco retomo la idea de cómo surgió este dossier, que desde mi punto de vista es mucho anterior al 2015,
porque cuando Miguel y Susana nos conocimos la primera vez, allá por el 2014, yo le hablé efectivamente, como ha señalado Miguel, de este proyecto que había encontrado, de este proyecto de establecer un tribunal de la Inquisición en La Habana, el que había encontrado la documentación en el Archivo General de India durante mis investigaciones para la tesis de doctorado. Yo en ese momento, cuando nos conocimos, estaba haciendo un postdoctorado. Y creo que ya desde ese momento, desde ese 2014, y todos conocemos a Miguel, pues él ya empezó a elucubrar o a esbozar, algo había ahí en su mente, esa idea de poder publicar un dossier, un libro coordinado, que recogiese todos esos intentos, o algunos intentos, de esos proyectos por establecer nuevos tribunales en el territorio iberoamericano y asiático, ¿no? Entonces yo creo que el germen de todo esto está un poquito anterior a ese 2015 que señaláis. Tengo que decir que en 2017 yo no pude estar en Córdoba, fui amablemente invitada también por los coordinadores y organizadores de la mesa en ese momento, no pudo ser. Pero hoy finalmente, pues aquí estoy y me da mucha alegría poder sumarme a este grupo de colegas y aportar un poquito mi granito de arena, ¿vale? Como ha dicho Susana y como la mayoría sabéis, yo no me ocupo de temas inquisitoriales, yo soy aquí la intrusa. Creo que jamás se me hubiera ocurrido, de hecho, meterme en un tema si no hubiera sido, desde luego, por la insistencia de Miguel. Para mí el tema era totalmente desconocido y lo poco que sabía siempre fue a través de las conversaciones informales que teníamos Miguel, Susana, Andrea. Entonces, fue mi primera aproximación al mundo inquisitorial, que después se ha profundizado muchísimo más. Como os digo, yo siempre me resistía a meterme en un tema que no conocía. Yo soy especialista en historia de la Iglesia del siglo XVIII y sobre todo del siglo XIX. Entonces, encontrar esta documentación fue de manera fortuita, ¿no? Y cuando se lo hablé a Miguel, él se mostró siempre muy convencido de las posibilidades que tenía un trabajo, más allá del desconocimiento que yo pudiera tener del tema. Él siempre apostó porque pudiera ser un trabajo abordado desde el punto de vista de una persona que conocía muy bien la realidad política, social, económica, eclesiástica de la isla. Entonces, mi aproximación al tema venía totalmente de fuera, con lo cual tampoco estaba sujeta a ideas preconcebidas y entonces, como os digo, me convenció a participar. Entonces, aceptado el reto, comenzaron a surgir los problemas. El primer problema, ya os he hablado, yo no conocía nada de la realidad inquisitorial, para mí era algo totalmente nuevo y obviamente tenía que empezar prácticamente de cero. Y es aquí donde me surgieron dos grandes retos o dos grandes problemas. En primer lugar, porque prácticamente la realidad inquisitorial cubana es un tema prácticamente desconocido por la historiografía. Hay que decir que más allá de algunos datos puntuales y dispersos que aparecen en obras de un carácter general, prácticamente no se ha publicado prácticamente no se ha publicado nada. Solo existe un libro del 2018 que trata un libro de Pablo Crespo que trata sobre los delitos de hechicería, superstición en el Caribe hispano para las primeras décadas del siglo XVII. El resto, lo único que pude documentarme o pude informarme fueron siempre datos muy concretos y dispersos, con lo cual la realidad inquisitorial cubana no era solo que para mí era desconocida, sino para la gran mayoría de la historiografía
es y continúa siendo, pues eso, desconocida porque no se sabe prácticamente nada. Y el segundo gran problema que se añadió para trabajar esta documentación, o sea, para trabajar este tema, era el hecho de que no existen o prácticamente no existen fuentes documentales, ¿vale? Bueno, lo que es la isla de Cuba perteneció desde 1610, como muchos probablemente sabéis, al distrito inquisitorial de la Inquisición de Cartagena de Indias. Y como todos sabemos, bueno, lo digo ya ahora mismo, la mayor del tribunal desapareció en los primeros momentos de la Revolución de Independencia, por causas que no han sido todavía muy bien clarificadas, que no sabremos si se podrán identificar, pero que bueno, Gabriel ha estudiado algo en sus trabajos, ¿no? Posible quema, dispersión de fuentes. Entonces podréis entender que sin tener bibliografía y ante una falta de fuentes, el enfrentarse a un tema como el que yo me proponía, pues es bastante difícil. Bueno, aún así he de decir que sí que se encuentra documentación, se conserva un poquito de documentación referida a la realidad cubana, ¿vale? Al tema de Inquisición. Actualmente, y hasta donde yo he podido indagar, las principales documentación se encuentra en el Archivo General de Indias, que es la que yo he podido trabajar para este artículo, en el Archivo Histórico Nacional y también en el Archivo General de la Nación de México. Por una razón muy obvia, porque hasta 1610 el territorio, la isla de Cuba, perteneció al Tribunal de la Inquisición de México. Entonces, por esa razón, en el archivo mexicano se encuentra la documentación. Bien, he de decir que gracias a esta documentación, creo que como obviamente no había nada escrito sobre el tema, para contextualizar este intento o este proyecto de creación de un tribunal en La Habana, era preciso un poco reconstruir qué es lo que había, cuál es la documentación que actualmente dispone el historiador para trabajar sobre la realidad inquisitorial cubana. Bien, la documentación de la que disponía me permitió reconstruir en una primera parte del artículo cómo era la organización de esta realidad inquisitorial en la isla de Cuba en el último periodo de funcionamiento del Tribunal de la Inquisición. El tribunal, el territorio estaba organizado en una serie de comisarías principales y otras menores o delegadas. Las principales se ubicaron siempre en las dos principales ciudades de la isla, que son La Habana y Santiago de Cuba, y luego las que son comisarías menores en el resto de la isla. Bueno, no me voy a detener mucho a analizar el artículo porque creo que el que esté interesado lo va a poder leer y lo va a explicar mucho mejor que lo que yo os lo pueda decir ahora en estos breves minutos que ya me quedan. Quiero decir que hubo un impasse, el hecho de, hacia 1811, los acontecimientos políticos de España y el inicio de la Revolución de Independencia fueron determinantes. Los comisarios de la Inquisición de Cuba perdieron la comunicación porque no estaban, con Cartagena de Indias, porque el tribunal había marchado al exilio, etcétera, etcétera. Entonces, los comisarios obviamente tuvieron que afrontar esa realidad, pero al mismo tiempo tuvieron que afrontar el hecho de que al frente de las dos diócesis en las que estaba dividida la isla se encontraban obispos de marcado carácter episcopalista. Precisamente va a ser en este momento cuando estos obispos van a aprovechar
aprovechar la ocasión para mostrar su oposición hacia un tribunal eclesiástico cuya jurisdicción no estaba bajo la autoridad diocesana. Va a ser ya en el contexto de la restauración, cuando se presente este proyecto que analizo, este proyecto de establecer un tribunal de la Inquisición en La Habana. Va a ser cuando se presente este proyecto, un proyecto que va a presentar al tribunal como un tribunal de orden, un tribunal de contención para la defensa de la religión, de la soberanía y de las costumbres. Y bueno, es lo que analizo en la segunda parte del artículo y junto a las razones que llegaron al fracaso y que creo que Gabriel ha visto y acertadamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido un poco mi contribución. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Consolación, por tus palabras y por tus reflexiones que has compartido con nosotros. Como hemos comentado al inicio, tenemos todavía tiempo para un periodo de debate, comentarios, críticas, lo que os parezca oportuno, en cualquier idioma que también les parezca bien y que podamos todos más o menos comprender. Y algunas sugerencias incluso de investigación. Yo solo quisiera quizás comentar dos aspectos que me resultaron, bueno, recurrentes en las distintas intervenciones que hemos tenido aquí. Por un lado, y aquí también pensando en el marco teórico y metodológico de nuestro grupo de investigación, esta idea de la perspectiva comparativa y comparar regiones tan distintas, en este caso, y no habituales de comparar, como en este caso tener la perspectiva asiática y la perspectiva americana. Aunque Miguel obviamente se haya centrado en una Asia un poco americanizada en el sentido que hace parte de o tiene una conexión muy fuerte con México, en el caso de las Filipinas, pero aún así resulta interesante y quizás un desafío, ¿no? Este tipo de comparación, cómo tornar interesante para los lectores un marco comparativo tan amplio, por ejemplo. Otra cosa que me resultó bien interesante al escuchar las distintas intervenciones, y un poco todos pasaron por ahí, son las dificultades y los desafíos documentales. Por la pérdida de documentación, o incluso en los casos como nos comentaba Ana y Consoli, por el hecho de que uno se puede topar en el archivo con documentación que no está a espera o ni siquiera está a trabajar. El caso de Consolación, que estaba trabajando otros temas, pero ahí encontró este dossier que al final a lo largo del tiempo lo va a utilizar para desarrollar una investigación específica y diferente. Y justo también en los distintos eventos que estamos organizando este año y en los últimos años, en el marco de nuestro grupo, creo que nos hemos centrado mucho en estos problemas documentales, ¿no? Sea la dispersión de la documentación, las pérdidas, como he dicho, pero también, por ejemplo, cómo utilizar, ¿no? Esta documentación que nos escapa un poco a los temas que estamos trabajando. Y eso me resulta también un aspecto bien interesante de todas las intervenciones y que incluso fue también parte de vuestro dossier, porque en realidad, Jacqueline, también en tu artículo mucho hablas de estos problemas que nos falla documentación, ¿no? para hacer ciertos análisis también. Agradecer mucho a todos y a todas que han participado. Algunos ya no están porque bueno, se fueron marchando ahora más al final de la sesión. Agradecer mucho a todos los que hicieron el dossier, a los dos coordinadores, a Miguel y a Jacqueline, a las dos autoras, Ana Pereira y Consolación Fernández, al director de la revista, que también es un corresponsable en todo esto, Pedro Bibovich,
al presentador Gabriel Torres Puga, y de nuestra parte del grupo de Historia de las Inquisiciones, agradecer también a las dos instituciones que nos apoyan también estas iniciativas, ¿no? Al Centro de Estudos de História Religiosa y a Cátedra de Estudos Sefarditas Alberto Benveniste, porque también ellos, las instituciones y obviamente las personas que hacen parte de las instituciones, y me permito también saludar a la doctora Monique Benveniste, que veo que está también por aquí, porque apoyan también que nuestro trabajo, ¿no? Y eso ayuda mucho, sobre todo en años tan difíciles como es este año que estamos todos viviendo. Esperemos tener una próxima actividad pronto, probablemente aún será en este modelo, me temo, pero bueno, quién sabe. Muchas gracias a todos, cuídense muchísimo y nos vemos pronto.